Muy bien. Abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 10. Dice la bendita palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Bendita palabra del Señor. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y dice la bendita palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a detener ahí un poco, déjenme hacer una breve introducción. Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, muy seguramente sobre la persona extraordinaria de Jesús. Particularmente creo que muchos creyentes no llevan una vida cristiana, una vida de creyente verdaderamente consagrada, porque no tienen, escuche, no tienen un verdadero conocimiento de la extraordinaria persona de Jesús. Tienen un leve conocimiento, lo han oído, han escuchado por momentos, pero no conocen ciertamente quién es la extraordinaria persona de Jesús. ¿Quién es tan magnánimo, tan único, tan incomparable personaje que tiene relevancia desde Génesis hasta Apocalipsis en la palabra? El centro de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis es Jesús. El Antiguo Testamento apunta todo a Jesús. Y el Nuevo Testamento, nada más ni nada menos, revela quién es la persona de Jesús. El extraordinario ser, Jesucristo. Dios hecho hombre. Amén. Dios hecho hombre. La tendencia en los últimos tiempos, en algunas iglesias, en algunos centros de reunión o de algunos cristianos, ha sido como humanizar a la persona de Jesús. Y se ha perdido la reverencia por su santidad, por su señorío, por su magnificencia, por su misericordia y su gracia hacia nosotros. Esto obviamente ha tenido un efecto enorme y a veces devastador, diría yo, sobre la vida del mismo que dice ser creyente de hoy y sobre la vida de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y es poner a Jesús, poner a Cristo a la estatura del penitente. Entonces lo ven es como humano. Ya la gente no reverencia su nombre. Ya la gente no reverencia ni se inclina ante Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Ya la gente no siente ni el más mínimo de los escalofríos, por así decirlo, humanamente posible, cuando se le dice la persona de Jesús. El mismo creyente que dice ser creyente no va a reverenciar, adorar y alabar a la extraordinaria persona de Jesús, sino va a ver qué es lo que tiene Jesús para él. No va a adorarlo y a alabarlo, a exaltarlo. Cuando vemos a tan extraordinaria persona, cuando vemos a Jesús que se encarnó,
para darnos vida, para limpiarnos, para lavarnos de nuestra iniquidad. Cuando Jesús se encarnó, no lo hizo para poner a Dios el Padre a nuestra estatura. Cuando Jesús se encarnó, cuando Dios se encarnó en Jesús, no lo hizo para que Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieran a nuestra estatura, para que fueran algo más, como un mito, como una historia, como un cuento, como una fábula. Algunos hasta ponen a Jesús a su estatura como para hacer el evangelio más aceptable y no escuchar a veces lo duro y las expresiones duras de Jesús con respecto al pecado y aquel que no se arrepiente. Entonces ponen a la estatura a Jesús humanamente y siempre están hablando de que Jesús es solo amor, solo misericordia, solo paz, solo gracia, pero se les olvida que por su gracia somos salvos, pero por su justicia quien no creen pueden ser condenados. Esa es la extraordinaria persona de Jesús. Él hoy es tu abogado, pero tú decides si lo sigues y seguirá siendo tu abogado. Pero si decides no seguirlo, te lo aseguro hoy, te lo garantizo hoy, pasará de ser tu abogado a convertirse en un juez, en un buen juez. ¿Y cuántos saben que un buen juez no se deja sobornar? ¿Lo tienen claro? Entonces, ¿vives hoy como él tu abogado o prefieres apartarte de hoy y esperar aquel día para que él sea tu juez? Yo temblaría. Prefiero el abogado. Preferiría el abogado. Así que, mis amados hermanos, amigos, familiares, conocidos, muchos no tienen esa reverencia para adorar al santo, al Kadosh. Kadosh, 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 santo, santo, santo. No hay esa reverencia, ese respeto. El mismo que se evidencia en Isaías, como lo evidencia Isaías, en el capítulo 6, versículo 18. Mire cómo Isaías, siendo un hombre que caminaba, que tenía claros los preceptos, los principios de la ley, ¿quién era su Señor? 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y escuche lo que dice antes de eso. Él se ofrece y dice, heme aquí, cumpliendo de su Señor. Y el versículo 5, que me lo salté, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, ¿qué? Inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor, Yahweh de los ejércitos. Oh, qué tremendo, hermano. La gente acude a la iglesia, o tal vez en su lugar secreto y de oración, no caen rendidos como este hombre. Señor, es tu presencia, tú eres mi Rey. No, se nos vuelve el congregarnos, se nos vuelve como inclusive el tema de la oración y la adoración como algo rutinario. Cuando debiera verdaderamente ser un momento de inclinación, de adoración, de rendición delante del Rey. El mismo apóstol Pedro, después de una gran pesca, se percató de su falta de fe y le dijo a Jesús, allá en el Evangelio de Lucas, déjeme leérselo, Mateo, Marcos, Lucas. En Lucas, mire el mismo apóstol Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 7, la reverencia de Pedro. Lucas 5, del 7 al 9. La reverencia de Pedro. Entonces hicieron 5:7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ¿ante quién? Tremendo. Y mira cómo Pedro se describe. ¿Cómo se describe Pedro? Apártate de mí, Señor. Como viendo a Jesús, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo,
santo. Y le dice Pedro a Jesús, le dice, apártate de mí, santo, 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 porque soy hombre pecador. Hermano, algunos llegan es con exigencia, reclamos delante del Señor. Se les olvida frente a quién están. O tal vez no quieren reconocer frente a quién están, porque su necesidad está primero que la santidad, que el kados de aquel que nos redimió y nos rescató. Preparando la enseñanza y yendo al texto, no me quiero salir. Dice la palabra, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dime tú, escuche, póngame atención acá. Míreme acá, mis hijos, quiero que mis hijos nos vean. Dime tú si no vamos a caer, mamá y yo, rendidos del santo, rendidos ante el santo, santo, santo. Mírenos, hijos, ¿dónde está mi otro hijo? Oye, allá, muy bien. Dime tú si no vamos a caer rendidos delante del santo, santo, santo. Cuando dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros, cuando estábamos nosotros dos perdidos en nuestros delitos y pecados. Dime tú si mamá y yo, y ustedes iglesia, si mi esposa y yo no caemos rendidos delante del santo, 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 cuando estábamos sumergidos y en la peor de las condiciones. Nos conocimos en una fundación para alcohólicos y drogadictos. A papá tuvieron que rescatarlo un día de una calle porque estaba atestado de drogas hasta el piso. Lo recogieron como quien recoge hijos, mírenme mis hijos, porque a veces creo que mis hijos creen que vinimos, caímos del cielo y lo que estamos siguiendo o viviendo es una simple religión y a un simple personaje. Y quiero decirles a ustedes, iglesia, a mis hijos, familiares, conocidos y a los que nos ven, que somos obra de la gracia del Dios Altísimo por medio de su Hijo Jesucristo, que nos rescató, nos lavó, nos limpió y pagó por nosotros dos. Eso somos nosotros. Por eso persistimos e insistimos. Por eso no desfallecemos. Un día nos conocimos en una fundación para alcohólicos y drogadictos, donde no daban nada por nosotros, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero fue su extraordinaria gracia y la extraordinaria persona de Jesús que un día conocimos, nos levantó y nos restauró, nos levantó, nos restaura, nos sana, nos salva, nos perdona. Y saben, quiero decirles, hijos, ese Jesús al que yo sirvo, al que yo amo, esa iglesia a la que amo, ese templo al que intento edificar, ese Padre al que intento adorar, ese no se volvió a acordar de mis pecados. Por eso lo amo, por eso lo sigo, por eso lo sirvo. Porque no mereciéndolo, un día nos pone en lugares de honra. Podrá ser muy pequeño el lugar, podrán ser pocas las ovejas, seguro por ahora, podrán pasar muchas cosas, pero sabe, lo honro y lo amo por lo que Él hizo ya por mí y por mi esposa en la cruz. Esa es la extraordinaria persona de Jesús, de las que les quiero hablar hoy. Ese es el Rey a que yo sirvo, hijos, y al que mamá y yo servimos y amamos. Por eso no lo vemos como algo trivial o pasajero, como un cuento. Por eso no lo vemos como quien tiene que venir a la iglesia obligado o porque le toca. No, hermano, yo no predico porque me toca o porque estoy obligado. Yo predico porque su gracia a mi esposa y a mí nos alcanzó. Yo predico porque su gracia y solo su gracia nos alcanzó y nos salvó. No predicamos ni servimos para agradar a nadie, porque a Él le debemos toda nuestra vida, todo nuestro ser. Ese es Jesús, hermanos. Ese es el Dios al que amamos, al que servimos. Ese fue el que un día, como dice la palabra, en los cuales anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, perdidos como ninguno,
No puedo dejar de llorar ni quebrantarme al saber de dónde me rescató el Señor y de dónde nos rescató. Los que nos conocen y familiares saben que no daban nada por nosotros. Algunos confiaron, pero confiaban tímidamente. Otros se aferraban a que el Señor nos fuese a cambiar algún día. Mas sin embargo parecía que veían ese día muy lejano, muy lejano. Pero un día Él nos toma. Perdónenme, por favor. Perdónenme. Pero es que hablar de tan extraordinaria persona, pero es que mencionar a tan extraordinaria persona, pero es que acordarme de tan extraordinaria persona y ese tiempo, es inevitable que uno no se quebrante, pero a su vez también sienta el gozo en su corazón. Y entonces, estando allí en esos lugares, ya perdido, deshecho, porque no encontrábamos una salida, saltó a mi mente el más especial de los pasajes para mi vida. Todos son especiales. Toda mi Biblia, muchos saben, amo mi Biblia. Pero cuando yo vi este texto esa vez, en Efesios capítulo 2, versículo 4, no pude contenerme de ahí en adelante. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con el Mesías, con Jesús, porque por gracia sois salvos. Cuando yo vi ese texto, hermano, yo dije, sí hay esperanza para mí. Y hoy que veo ese texto, le animo a usted igual. Y me animo yo en mi espíritu. Y digo, hay una esperanza para mis hijos. ¿Y sabe cuál es mi esperanza? No de ver mis hijos. Es de creer que Él es rico en misericordia. No de ellos. Porque les quiero decir algo, esto no fue por mí, fue por Él. Porque Él es rico en misericordia. Y cada vez que abro este texto, como hoy yo lo veía y lo leía, y volvía y lo repasaba, y esta semana que lo he estado repasando, mi corazón no ha dejado de llorar, del gozo también, de la alegría, de saber que aún estando muertos en delitos y pecados, Él juntamente con el Mesías, con Jesús el Mesías, les dará vida. Y empezará por mis hijos. Y empezará por tus hijos. Y empezará por tu casa. Tome esa palabra para usted hoy. Empezará por su esposa, por sus hijos, por su hogar. ¿Y sabe por qué dice la palabra? Solo porque Él es rico en misericordia. Dígame si cuando a uno le describen la extraordinaria persona de Jesús de esta manera, usted no tiende a caer de rodillas, a adorarle, a alabarle, a reverenciarle, a postrarse. Saber que sus hijos hoy están bajo la gracia, bajo la gran y absoluta de las más grandes de las obras, su misericordia. ¿Usted no descansa cuando sabe que sus hijos están bajo semejante cobertura? Que así diga el vecino, la vecina, los hermanos, los familiares, quien sea, el chino nació torcido, árbol que crece torcido jamás se endereza, ese chino es una calavera, su hogar no tiene arreglo, su esposa es una bruja, es una lechuza, su esposo es un lagarto, escuche, y usted abre su Biblia y le hablan de la extraordinaria persona de Jesús, que dice, aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con el Mesías. No me diga que su corazón no se hincha. Yo guardo esa esperanza, vivo en esa promesa, y veré hecha una realidad esa promesa y esa esperanza.
Porque Él no miente, hermanos. Ahora bien, ¿no caeríamos de rodillas ante semejante santidad? ¿No debiéramos de reverenciar a tan extraordinaria persona hoy? Juan en su evangelio define a Jesús como alguien que vino lleno de gracia y de toda verdad. Gracia que lo mueve a ser compasivo con nosotros. Y esa verdad que lo mueve a desatar juicio sobre aquellos que lo resisten. Ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para una gran parte de la humanidad, Jesús es Dios hecho hombre. Para otros, no fue más que un profeta, un gran maestro, quizá un iluminado más de tantos que han pasado por este planeta. Independientemente de cuál sea el veredicto, lo cierto es que ningún otro personaje en la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como lo hizo él. Ninguno ha cambiado tantas vidas como lo ha hecho él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Y en completa paz y reverencia, pregúntate, y ojalá hallaras la respuesta. ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy si su gracia y su misericordia no te hubiesen alcanzado? Señor, gracias. Muy bien, sigamos. Qué bueno es tener este tiempo. Jesús es el centro de toda la revelación bíblica. Como les decía, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa misma Biblia que después de 2000 años, esta misma escritura, esta misma palabra, este mismo libro que después de 2000 años de historia ha sobrevivido a los peores ataques y a las más devastadoras de las persecuciones, se mantiene aún. Y hoy por hoy continúa y sigue siendo el libro más vendido de toda la historia de la humanidad. Y con mayor circulación como ningún otro libro. Como ningún otro ha sido traducido a todos los idiomas, a todos los dialectos del planeta. ¿Y sabe quién es el centro? Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. El que te colma con toda su gracia y toda su misericordia. El que te dice hoy, ven a mí, porque alejados de mí nada podéis hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven y bebe de esta agua, y si bebes de esta agua no volverás a tener sed jamás. Come del pan de vida, yo soy el pan de vida, el pan de vida eterna. Esa es la extraordinaria persona de Jesús, nuestro Salvador, Jesús el Mesías. Por eso a cada uno de ustedes que me ve a través de los diferentes medios, a los hermanos, familiares, conocidos y amigos, por eso ustedes ahora espero puedan entender por qué tanto nuestro apasionamiento, y hablo en particular de mi esposa y de mí, por seguir sirviendo al Mesías. No nos falta nada. Con Él lo tenemos todo. Él ha sido nuestro todo. Y aunque no vemos lo que quisiéramos, aún lo que no vemos que quisiéramos ver en nuestros hijos y familiares, con Él lo tenemos todo. Porque tenemos claro algo. Esa misma gracia, esa misma riqueza en misericordia los va a alcanzar a ellos. Y en eso descansa mi alma.
Sobre nadie más se ha escrito como Él. Como ningún otro nombre ha sido mencionado en tanta parte escrita, ningún otro nombre ha sido tan mencionado en ninguna parte escrita como el de Jesús. Aún escuchen, mis amados hermanos, me encontré que de ningún otro personaje se habla tanto aún, ni en los 114 millones de volúmenes que componen la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, podría mencionarte tanto como la persona de Jesús. Reúne esos 114 millones de volúmenes, palabra por palabra. Jamás será comparable con lo que se ha dicho de Él a través de los escritos en toda la historia de la humanidad. Esa es la extraordinaria persona de Jesús, de nuestro Mesías, del que lo entregó todo. Y 20 siglos han pasado desde que Jesús fuera crucificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios. Han pasado 20 siglos. Han pasado 20 siglos. Esos 20 siglos, en ese tiempo de esos 21 siglos, un día en la historia de esos 21 siglos, mi esposa y yo fuimos tocados por pura misericordia, por la gracia en Cristo Jesús. Y por la gracia en Cristo Jesús, dice la palabra por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino porque esto es don del Señor. A la hora de su muerte, Pilato y Herodes no encontraron evidencia para incriminarlo. Voy rápido. Ustedes lo podrán consultar en su casa, ya en Lucas capítulo 23. Pero aún así no se atrevieron a ir en contra de la multitud que clamaba por su sangre. Crucifícale, crucifícale. Pilato sabía que no había nada en él. Herodes tenía claro que no había nada en él. Oye, pregunta, si Pilato y Herodes lo tenían tan claro, que no había nada en él, que era inocente, que muy seguramente desde el interior de su conciencia sabían que era K2, que era un hombre, ¿qué? Santo. ¿Cómo es posible que siendo creyentes no tengamos la misma reverencia? Ellos lo sabían. El ladrón en la cruz confiesa a Jesús como ¿quién? Como Dios. Tú eres Dios. Verdaderamente tú eres Dios. El centurión al pie de la cruz, aún en la cruz, ahí al pie de la cruz, el centurión, cuando tú vas a Lucas capítulo 23, versículo 47, el centurión al lado de la cruz dice, este hombre verdaderamente era inocente. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo considerados creyentes, no tengamos tanta reverencia por tan preciosa y maravillosa persona, Jesús? ¿Y por qué dice eso, pastor? Por sus hechos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. No se puede reverenciar al Señor solo de labios, es con hechos. Tito lo describe en su carta, el apóstol Pablo a Tito lo describe en su carta, dice, porque profesan, porque dicen conocer a Dios, a Yahweh, al Señor de los ejércitos, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. 3 días después de su muerte, su tumba fue encontrada, ¿sí? ¿Cómo fue encontrada? Vacía. ¿Sabe qué me llama la atención? No me aguanté las ganas, disculpen. Vayan a Lucas, por favor. No me aguanté, Lucas 19. Quería pasarlo un momento, pero dije, no me puedo pasar. Vamos a Lucas 19, en el versículo 35. Y vamos a estar leyendo hasta el 40. Y llevaron a Jesús, y echando encima sus mantos sobre el pollino, hicieron montar a Jesús, ¿sí?
A mí me llama la atención este texto porque dice un burrito. Está. Biblia de Dios para todos dice, y los montaron en un burrito. Le ayudaron a que se subiera. Jesús no era como muy diestro en las artes de la equitación, y menos si se trataba de montar en un burrito. Dice, y lo llevaron a Jesús. Esta versión dice, y sus discípulos ayudaron a Jesús a subir sobre el burrito. Y dice, llevaron a Jesús y echando encima sus mantos sobre el pollino, o sea, sobre el burrito, hicieron montar a Jesús. Y mientras avanzaban tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos se regocijaron y comenzaron a alabar al Señor a gran voz por todos los milagros que habían visto. ¿Y qué decían ellos? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¡Hosana! ¿Sí? ¡Hosana! Y mire lo que ocurre, escuche, vea el versículo 39. Y algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, ¿a quién le dijeron? Diga Jesús. ¿Sabe cómo le dijeron? Maestro. O sea, para ellos era una persona más, un rabino, un profeta, un buen tipo. No lo reconocieron como lo habían reconocido lo que se había descrito antes. ¿Sí vieron antes cómo les decían? Ay, le decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Escuche, ¿sabe qué estaban diciendo los fariseos? Dígale a sus discípulos que no digan más eso. Pero ¿sabe qué le estaban queriendo decir? Escuche, mire el fariseo hipócrita. Le estaban queriendo decir a Jesús, Jesús, usted no es el Hijo de Dios. Ni usted es Dios. Dígale a sus discípulos que no digan más eso. Jesús entendió las palabras de los fariseos y él que lo discernía todo, vio lo que había en los corazones de estos, unos hipócritas. ¿Cómo eran estos hipócritas? Estaban viendo la entrada triunfal, pero simplemente estaban viendo ¿qué? El espectáculo. Pero a él no lo estaban reconociendo como ¿qué? Como Salvador, como el Hijo de Dios, como Dios. Pues ¿saben por qué? Porque ellos estaban esperando que el Salvador de ellos viniera en un caballo blanco blandiendo una espada y un hombre así con pinta de guerrero. Pero cuando lo ven a él, este no es. ¿Cuántos saben que su venida fue como la de siervo? Su venida fue la de un Salvador, pero uno que salva por medio de su muerte y de su sangre. Amén. Y dice la palabra, escucha. Ay, quiero llevarlos a esto, a ver si logramos entender la extraordinaria persona de Jesús. Y algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, dígales que no digan más eso. Respondiendo Jesús dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahora mire lo siguiente. Vemos algo como, ahí vemos como una metáfora, ¿no? ¿Cierto? Como una metáfora, porque ¿qué piedras van a hablar? ¿Usted ha visto una piedra hablando? No. Podrá, bueno, no falta hoy el marihuanero de turno que haga hablar piedras y haga llover oro del cielo. Pero bueno, de eso no se trata. Pero ¿qué piedra va a hablar? Por el amor de Dios uno dice, pero ¿cómo así las piedras hablan? No, pues ninguna piedra va a hablar. Entonces, en un momento de una discusión con una persona me dijo, sí, son puras fábulas, puros cuentos. No es cierto. Las piedras, como lo dijo Jesús, también hasta el día de hoy se encargan de hablar. ¿Cuáles piedras? Le voy a decir cuáles piedras. Las del sepulcro. Las piedras del sepulcro, escuche, hoy hablan por sí mismas. Y les voy a decir por qué. Porque la tumba, el sepulcro, está vacío. ¿Y cómo hablan esas piedras, pastor? ¿Cómo es posible que hablan esas piedras? Escuche, ese acto de haber resucitado,
de haber abandonado la tumba, de haber abandonado ese sepulcro, ese acto ha hecho que muchos se pregunten, ¿y aquí qué ocurrió? Y las piedras se han encargado de hablarle, escuche, a la historia. A la historia y a los grandes historiadores les ha dicho estas piedras, ese hecho de sepulcro vacío, estas piedras le han dicho a los historiadores, traten de borrar este acontecimiento. ¿Lo podrán borrar? No. ¿Y sabe por qué? Porque la tumba está, y la tumba está vacía. Bórreme eso, señor historiador, bórremelo. Bórreme que Jesús no estuvo en una tumba y resucitó y hoy está vacía. Bórreme que no existe la tumba, bórremelo. No es posible. Hasta el más insensato de los historiadores sabe que hay una tumba y que ahí ocurrió algo. Ocurrió. No que es una fábula. Esas piedras hoy también están hablándole a los filósofos de turno. A la filosofía de hoy le está diciendo, trate de explicar este suceso. Es inexplicable. Esas piedras hoy hablan, y esas piedras hoy le están hablando a la ciencia y a los científicos les está diciendo, traten de duplicar este acontecimiento. Entonces Jesús tenía razón. Si estos callan, las piedras van a hablar. Y hasta el día de hoy, las piedras siguen hablando. Aún a las diferentes religiones. A las diferentes religiones, este solo hecho de encontrar estas piedras vacías se han convertido como en un gran desafío. Esas piedras le están diciendo a religiones como el budismo, el hinduismo, el islamismo, les está diciendo, repítanlo, evidéncienlo, háganlo. Esas piedras están diciendo al budismo, al hinduismo, al islamismo, les está diciendo esas piedras, ¿cuál de sus líderes religiosos pueden repetir esto? Ninguno. Ni Siddhartha Buda, ni Mahoma, ni ningún Dalai Lama, ni ningún monje tibetano. Ninguno, por muy océano de sabiduría que sea el Dalai Lama, que así se traduce, océano de sabiduría, podrá repetir esto. Eso hace a la persona de Jesús el más maravilloso y extraordinario de los seres. ¿Y sabe por quién vino? Por ti y por mí. Amén. Vino por ti y por mí. La persona misma de Cristo nos recuerda que fuimos creados por Él y para Él. Porque somos hechura suya, dice la palabra. Fuimos creados para un propósito definido, dice la palabra. Cuando estábamos nosotros en Efesios capítulo 2, dice la palabra, escuche, fuimos hechos por Él. En el versículo 10 de Efesios capítulo 2 dice, no por obras, porque somos hechura suya. ¿De dónde venimos? De Él. Con un propósito, ¿cuál? Creados en Jesús, el Mesías, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Buenas obras. Que Él preparó de antemano para que anduviéramos, ¿en quién? En ellas. La extraordinaria persona de Jesús. La extraordinaria persona de Jesús. Mis amados, esa extraordinaria persona de Jesús, y me voy a quedar solamente en el Evangelio de Lucas, quisiera repasarme los 4 evangelios, para mostrarle la extraordinaria persona de Jesús, después de haber hecho esta breve introducción. La extraordinaria persona de Jesús y los rasgos de su precioso carácter. Vamos a ir rápidamente a esos rasgos. El primero, un Jesús que vino para darnos libertad. ¿Para qué? Para darnos libertad. ¿Y libertad de qué? Del pecado, de la cautividad. Hacernos libres del pecado. Y tú ves en Jesús, cuando haces un repaso por los diferentes evangelios, vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 34. 4:34.
libertad para los que están siendo oprimidos por las potestades del mal, por los demonios, los espíritus inmundos. Él vino para traer libertad. Y dice la palabra, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? Les estaban hablando, ¿quiénes? Los demonios. Viniste a destruirnos. Sé quién eres, el santo. ¿De quién? ¿Quién estaba diciendo eso? Un demonio. Escuche, entonces cuando un creyente que viene a la iglesia y no reverencia al Señor y no lo adora, sino que se porta como se le da su gadarena voluntad y no lo reverencia, ¿qué viene siendo? Si hasta el mismo demonio lo reconoce como ¿qué? Como el santo de Dios. Entonces, ¿qué viene siendo tú que no lo adoras y no lo reverencias? Pero dice que Él vino para traer libertad. Y dice, y Jesús le ordenó diciendo, enmudece y sal de aquí. Y arrojándolo en medio, el demonio salió de él sin estropearlo. Vino para traer ¿qué? Libertad. Libertad de potestades, de huestes, principados. Entonces usted no me puede decir, pastor, es que yo no puedo, es que me queda grande, es que es imposible. No. Si tú dejas que Él lo haga, vemos uno de los principales rasgos de la extraordinaria persona de Jesús, que vino a traer ¿qué? Libertad. Y dice en Lucas, vaya ahí, acompáñeme a Lucas capítulo 38, Lucas, versículo 38 y 40, de ahí del mismo 4, Lucas 4, 38 y 40. ¿Sí? ¿Estoy bien? Muy bien. Y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la dejó. Inmediatamente habiéndose levantado, ¿los qué? Los servía. Él vino para traer ¿qué? Sanidad. Ahí está. O sea, lo que les estoy mostrando es la vida de Jesús, la extraordinaria persona de Jesús. Vino para traer ¿qué? Sanidad. Y no hace acepción de personas. Sanó hasta una suegra. A ver, mire usted. Eso ya es extraordinariamente maravilloso, sobrenatural. Eso corresponde solamente a que decimos a los misterios del Señor, sanar una suegra. Pero Él es así. Amén. Amén. Entonces vino para traer ¿qué? Sanidad. ¿Qué más la extraordinaria persona de Jesús? Ahí mismo usted lo encuentra en Lucas 4:42, dice la palabra. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario, pero las multitudes lo buscaron y fueron a él y lo detenían para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame ¿qué? Las buenas nuevas del reino de Dios. También a las otras ciudades, pues para esto fui enviado. ¿Qué hizo la extraordinaria persona de Jesús mientras estuvo acá? Proclamar las buenas nuevas. Oye, y son para ti. Es que no se quedaron ahí. Vamos en tres aspectos. Mira, libertad, sanidad y buenas nuevas. ¿Para quién son? Muy bien, por la hermana, parece ser que es una la que está hoy acá. Los demás están celebrando la Semana Mayor. Pregunta para una respuesta. Vino para traer libertad, sanidad y a predicar las buenas nuevas. ¿Para quién? Esa es la extraordinaria persona de Jesús, de nuestro Yeshua HaMashiach, de nuestro Jesús el Mesías. Pero también para Jesús era muy importante que tuviéramos una relación. ¿Que tuviéramos una qué? Relación. Vaya a Lucas capítulo 11.
Voy así para aquí. Lucas 11. Lucas capítulo 11. Y busca ahí el versículo 37. A ver cómo estamos. Mientras hablaba un fariseo, le rogó que comiera con él. Y entrando, se reclinó a la mesa. Pero el fariseo, observándolo, se extrañó de que no se purificara primero ante la comida. Y el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera, del vaso, del plato, pero vuestro interior está lleno ¿de qué? De rapiña y perversidad. Uy, santo. Insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Más bien dad con misericordia lo de adentro, y aquí todo será limpio. Pero hay de vosotros los fariseos, que dais el diezmo por la menta y la ruda, y por toda la hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Debía hacerse esto sin descuidar aquello. Hay de vosotros los fariseos, que amáis la primera silla en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, porque sois como los sepulcros disimulados, y los hombres que caminan encima no lo saben. Respondiendo entonces uno de los doctores de la ley le dice: maestro, diciendo estas cosas también nos afrentas a nosotros. Él respondió: hay también de vosotros los doctores de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar, pero vosotros no tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Versículo 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, que vuestros mismos padres, ¿qué? Mataron. Mire, Jesús les que estaba diciendo: oiga, ustedes no tienen una relación. Ustedes lo que tienen es una religión. ¿Y qué manera de confrontar el Señor, no? Él no dijo: discúlpame, qué pena contigo, ¿no? Quisiera exponerte mis puntos de vista, viendo que tú eres docto en estas lides. Quiero expresarte mi punto de vista, eso sí, con mucho amor, ¿no? Entiéndeme, con cariño te quiero decir que eres un hipócrita, fariseo, sepulcro blanqueado. La gente confunde amor con no decir nada, con liviandad. La gente confunde amor con libertinaje. La gente confunde amor con tolerancia. Y aquí no veo por ningún lado, es que yo no veo, hermano. O no sé, logre identificarlo usted. A ver si Jesús es liviano, diluido, like, pusilánime, negligente, apático. No, les dice: no, venga un momentico, ustedes tienen es una religión. ¿Y por qué tienen una religión? ¿Sabe por qué? Dice la palabra: porque ustedes son consentidores de las obras de vuestros padres. O sea que todo era por obras, religión. Como quien, hoy no sé si se han dado cuenta, tienen una tradición, una religión, y entonces sienten que con cargar una estatua que pesa no sé cuántas toneladas, sienten que ya con eso tienen. Mire, uno habla de este rito católico romano, pero pareciera que hay algunos que dicen ser creyentes. Con solo ir a la iglesia, bueno, no importa, ya hoy fui. El otro domingo vendré, o cuando pueda, cuando quiera, como me parezca. Es como si esto fuera un peso, tuvieran que cargarlo, ellos mismos sacrificarse, y después de que salen dicen: ya lo hice. Eso se llama religión. ¿Y sabe cómo les dice el Señor a estos? Les dice a estos, les dice: hay de vosotros, porque sois como los sepulcros disimulados. O sea, ¿sabes qué le está diciendo? Hipócritas, aparentes. ¿Qué dices que vienes y sales? Y entonces eso es la respuesta de muchos, ¿no? Oye, ¿cómo te fue en el servicio? Bien, pastor, salgo como livianito. Pues así salen más de uno cuando van por allá y hacen así, pues salen livianitos. La idea es que usted salga hoy, escuche, que usted salga hoy inquieto. Que usted salga hoy dispuesto a inclinarse ante la persona maravillosa y extraordinaria de Jesús. La idea es que usted salga hoy no a seguir una tradición,
La idea es que usted salga hoy a seguir a Cristo, a Jesús, a Yeshua, a Masía, a Jesús, el Mesías. Que usted viva como Él vivió, que sea como Él fue, que llegando el día podamos llegar a la estatura del varón perfecto que es Él. No aportarnos, como lo dice acá, como estos de vosotros los fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Sabe qué significa eso? Uno que quiere sobresalir. ¿Y sabe cómo sobresale? Inclusive en la casa, ¿no? Dándoselas incluso el más espiritual. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿Y cómo es en la casa? En la iglesia lo más parecido al arcángel Miguel. Y en la casa lo más parecido a la bestia que sale del mar. Como dijo una mujer, no sé si ya se los había dicho. Mi esposo sí es como la bestia esa que usted dice, pastor, tiene el 667. Le dije, no, hermana, es el 666. Dijo, sí, es que el mío es más que bestia. O sea, se porta como un animal. Usted no tiene ni la marca del 666, tiene el 667. Más que bestia, hermano. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Oiga, no tengan una religión, tengan una relación. Jesús era confrontante. ¿Vieron algo de adulación ahí? ¿Sí? ¿Vieron alguna adulación? Oiga, hermano, mire, venga que Jesus peace and love. Venga que Él le mejora todo, lo pone bonito. Venga que si usted se va a ver hasta coquetón. Señor Jesús. Pero parecieran que esa es la oferta, ¿no? Para venir. Venga para que se sienta bien coquetón. No, hermano. No, la palabra es muy clara, hermano. Jesús fue muy claro. 13:3, termino acá. Lucas 13:3. Jesús fue clarito. Claritico. Jesús no les dijo, escuche, Jesús no dijo, más bien, leamos el 13:3. No os digo, no, os digo. O sea, le está haciendo una afirmación. Venga, les voy a decir. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. A ver, ¿dónde está la oferta de que venga y congréguese para que se vea coquetón? ¿Dónde está? ¿La ve por algún lado? ¿De qué les está diciendo él? Arrepiéntase, cambie de dirección. Ya no vaya más en esa dirección, arrepiéntete. Eso es lo que está diciendo. Muy claro, confrontante, sin adulaciones. Jesús llama a un arrepentimiento. O sea, a un cambio absoluto y total de vida. Amén. Ahora bien, ya hemos visto esos rasgos. ¿Cuáles rasgos hemos visto? Vamos por partes, para los que toman apuntes, que ojalá fuesen todos. Hermano, ustedes vieran cómo les servirían estos apuntes para predicarle un nuevo. Wow. Escuche, el primero, Él vino para darnos. El segundo, para traer ¿qué? Sanidad. El tercero, para darnos a conocer las buenas nuevas. El cuarto, para tener ¿qué? Una relación. El quinto, ¿para qué? El quinto, nos llama ¿qué? Arrepentimiento, o sea, Jesús confrontante, ¿no? Y vamos a ver la sexta. Juan, capítulo 8. Ya me salté a Juan 8. Juan 8. Y lea el versículo 11. Juan 8:11. ¿Ya lo tienen? Muy bien, si ya lo tiene, diga amén. Bien, mira cómo está aquí en la palabra. Me encontré una perla aquí.
Juan 8:11. Mira cómo está. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La extraordinaria persona de Jesús. Su gracia, su misericordia. ¿Y qué vemos acá? Su perdón. ¿Su qué? Su perdón. ¿Pero qué le está diciendo? Venga para que se vea coquetón. No. Tenga cuidado. Le está diciendo, mire, escuche. Mire lo que le está diciendo. Léalo bien. Léalo bien. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. ¿Qué le dijo? ¿Y qué? Y no. No le dijo, mire, vaya y pues haga un esfuerzo para no fornicar tanto. Vaya de a poquito y deje de ser chismosa y lambona, metida. Vaya y de a poquito deje de ser murmurador y criticón. Ay, no le dijo, mire, vaya y de a poquito deje de fumar marihuana. Ay, no le dijo, vaya y de a poquito que esto es un proceso. ¿Le dijo así? No. ¿Y sabe por qué? Porque ya antes Él había revelado su carácter. ¿Y qué había dentro de esos rasgos de carácter? Un Jesús que libertador, un Jesús que sana, un Jesús que trajo buenas nuevas, un Jesús que nos estaba invitando a tener relación, un Jesús que llamaba arrepentimiento, un Jesús que perdonador. Así que mi amado hermano, le concluyo, cuando tú ¿conocieron algo de la extraordinaria persona de Jesús? ¿Sí? A ver, otra vez voy a preguntar. Mi hermano, quiero que estén grabando esto, ojalá le dieran vuelta para grabarlo ahí, y de pronto cuando se las quiera usted dar de coquetón, yo le muestro el video. Escuche. ¿Les quedó claro la extraordinaria persona de Jesús? El marido de Teresita me invita a que por favor ella saque lo que es en verdad. ¿Les quedó claro la extraordinaria persona de Jesús? Entonces le tengo una respuesta. No tienes excusa. Ahí un amén. ¿Ya vio? A esa no gustar tanto. Me gustar peace and love. Me gustar coquetón. ¿Les quedó claro la preciosa, extraordinaria persona de Jesús? No tienen excusa. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, mis amados hermanos, habiendo hoy repasado mejor, a través de la Escritura, sin haber adentrado tan profundamente, pero habiendo conocido la extraordinaria persona de Jesús, déjeme concluir con esto. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo. Eso fuimos mi esposa y yo. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo nuestra propia voluntad, conforme a nuestros propios pensamientos y sentimientos. Y mi esposa y yo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que muchos. Pero un día, mis hijos, Dios que es rico en misericordia, a mi esposa y a mí, nos alcanzó con su gran amor y con su gracia, y nos salvó. Y por eso amamos y adoramos a la extraordinaria persona de Jesús. Dele un aplauso al Rey. Póngase sobre sus dos pies y vamos a orar.